2 de la tarde en punto, feliz inicio de semana, qué gusto es poderlos saludar en directo a esta hora a través de la pantalla de Canal Institucional. Luego de la hora del almuerzo los acompañamos con 60 minutos de información de servicio que usted necesita saber para aplicar en su día a día. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares con la señal de Canal Institucional. Empezamos. Muchas familias en Colombia han podido gozar de un ahorro desde el sistema pensional que los habilita como beneficiarios a partir del deceso de los pensionados. La pensión de sobreviviente se ha convertido en un mecanismo de sostenimiento importante, pero que al igual que otras categorías de pensión, tienen unos requisitos, una reglamentación, unas causales y un manual de procedimiento para reclamarlo y a posteriori disfrutarlo. Pues en este Bien Dateado estaremos hablando sobre pensión de sobreviviente. Este espacio piensa en todos aquellos que desean saber sobre este tema tan fundamental. Así que desde ya les proponemos nuestra conversación para hoy, es la pensión de sobreviviente. Usted es el protagonista de nuestro programa. Desde ya los invitamos para que participe de nuestro espacio. Abrimos a partir de ese momento nuestros canales de comunicación para que se comunique en directo con este Bien Dateado. Se lo recuerdo rápidamente, está por un lado la línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí los escuchamos. Además tenemos una cuenta en Facebook Live donde nos encuentra como Canal Institucional. Aquí los leemos y puede marcarnos al 220-0707, nuestra línea nacional. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Para Lucía Ramos, la pensión de sobreviviente que le dejó su difunto esposo ha sido un recurso y una ayuda muy importante que le permite pagar los principales gastos de su hogar. Con este beneficio, justamente, ha reducido gran parte de sus preocupaciones. A la memoria de su esposo, a este lazo, le debe gran parte de su actual supervivencia. En plena juventud, el miedo y la constante zozobra obligaron a Lucía Ramos y a su numerosa familia a emigrar a la ciudad, donde en medio de grandes dificultades empezó su vida familiar. Quedé esperando a mi primer bebé y ya después ya nos vinimos para Bogotá. Y luego ahí seguimos trabajando con negocios, ya tenía el otro niño, ya empezaba a criar el otro niño y ponerlos a estudiar y así. En La Victoria tuvimos un negocio de víveres y ya después ya falleció mi esposo y entonces ya nos vinimos para acá. Mi esposo sufría de la tensión, pero no era alta, no era baja, regular. Y entonces se le fue dando retención de líquidos, se le hinchó los piecitos, las manitas. Y ya se enfermó, lo llevamos para la clínica, duró 22 días. Y ya después volvió y se enfermó y lo volvimos a llevar. Y ya entonces lo iban a operar, pero como no había convenio, entonces pues no se pudo operar. Y ahí quedó así, enfermo, y siguió enfermo hasta que se le dio el preinfarto. Y ahí fue cuando él falleció. Él trabajó primero en eso de seguridad. Trabajaba de seguridad en Avianca. Él trabajaba ahí en la portería. Y luego ya lo mandaban a los bancos a hacer turnos. Se siguió enfermando, porque él ya no estaba capacitado para trabajar. Entonces ya el doctor dijo que que ya necesitaba pensionarse, tenía que pedir la pensión. Entonces él dijo que esa pensión era para mí, que pasara esos papeles, porque él me había dado los papeles para que cuando él no estuviera, fuera y hiciera vueltas y me hiciera la pensión, que era lo único que él me dejaba. Ya después de que él faltó, pues ya la vida fue muy difícil para uno quedar ahí, sin nada, pagando arriendo para poder vivir, ¿verdad? Sí. A los 6 meses ya pude ubicarme, ya pude pagar el arriendo
pues en forma, ya había platica, ya había dinero para poder sobrevivir. Para la comida, para el arriendo, para vestuario, sí, para muchas cositas. Hoy en día tengo mi pensión. De ahí, pues lógico que hay que pagar arriendo, también hay que mercar, servicios. Hoy en día ya mis hermanos me colaboran con lo de mi mamá. Ellos de vez en cuando me dan para un arriendo, mensual vienen, ellos mercan y mensualmente vienen a ver a mi mamá. Al tener esta pensión ha sido una bendición de ellos, o sea, la pensión sobreviviente, ¿no? Y ha sido una bendición para mí. Hoy en día ya pues todo es pues mejor. A pesar de las dificultades, tenemos que vivir la vida alegre y con mucha fortaleza, ¿sí o no? La pensión de supervivencia en muchas ocasiones se puede convertir en un seguro que le puede otorgar a los miembros de su más cercano núcleo familiar. A este tipo de pensión pueden acceder esposa, hijos, padres o incluso hermanos. En este Bien Dateado le contamos en qué consiste la pensión de supervivencia. La pensión de sobrevivencia, como se conoce en el Sistema General de Pensiones, es la prestación a la que tiene derecho una familia cuando un afiliado a la Seguridad Social fallece, cumpliendo unos requisitos previos para dejar esa pensión a sus familiares. La pensión de supervivencia y la pensión de sustitución. La sustitución es la que está dirigida a los sobrevivientes de un pensionado que falleció. La de supervivencia, que es la que me preguntas, es la pensión que está dirigida para las personas que sobreviven a un afiliado al Sistema General de Pensiones que fallece antes de pensionarse. En el caso de los pensionados, sus beneficiarios son el cónyuge, sus hijos menores de 18 años o los hijos menores de 25 si están estudiando, y adicionalmente todo hijo inválido que dependa económicamente del pensionado. Y si no hay ninguno de estos que acabamos de mencionar, pueden ser los padres que dependan económicamente de la persona que falleció o los hermanos inválidos. El requisito más importante es que tengan 500 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones en cualquier tiempo y que en los últimos 3 años antes del fallecimiento hayan cotizado por lo menos 50 semanas. Es decir, en los últimos 3 años haber cotizado un año a la pensión. Su círculo de herederos o sobrevivientes tienen que cumplir los siguientes requisitos. Primero, que sea el cónyuge o la cónyuge de la persona, que estén unidos, digamos, bajo un vínculo matrimonial en ausencia de una unión civil o matrimonial o demás, que demuestre convivencia por lo menos de 5 años. Demostrando la convivencia, entonces procede que le hagan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Aquí es muy importante decirle a las personas que la convivencia no solo se declara o se comprueba con la manifestación por escrito de la convivencia, sino que además las AFP o la propia Colpensiones pues hacen sus propias validaciones de seguridad para verificar que en efecto la pensión la va a recibir quien en vida compartió mínimo 5 años de convivencia bajo el mismo techo con el afiliado pensionado. Igual pasa con los afiliados, pero también se debe demostrar que el afiliado cotizó 52 semanas en los últimos 3 años para que los beneficiarios tengan derecho a la prestación económica. Revisen muy bien la historia laboral. Dependiendo del número de semanas que la persona haya cotizado en vida y del promedio de los salarios con los que cotizó, se va a determinar el monto de la pensión. Entonces, lo primero, revisar muy bien la historia laboral, recordar dónde trabajó la persona, cuántas semanas cotizó a la Seguridad Social, que eso le va a determinar la pensión. Y segundo, no olvidar que cuando hay una pensión de sobrevivencia, también se accede al beneficio del auxilio funerario. Entonces, las personas que tienen esa situación también pueden pedir a la entidad correspondiente que les cubran los gastos fúnebres.
alistar y tener listos pues todos los documentos que demuestren que cumplen los parámetros de ley para ser sobreviviente. Esto es, un cónyuge con vínculo marital de hecho o una unión civil de hecho que demuestre que también convivió los últimos 5 años con la persona. Si son hijos hasta los 18 años, pues simplemente con el registro civil de nacimiento lo pueden hacer y no van a tener ningún problema frente al sistema general de pensiones. Si están entre los 18 y los 25 años, pues tienen que demostrar que están estudiando en una institución educativa legalmente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Eso es lo más importante a la hora de acceder a este beneficio. Un estudio elaborado por Asofondos indicó que para diciembre del 2021, 71.386 personas afiliadas a los fondos privados tenían pensión de sobreviviente, mientras que para el lado de Colpensiones tenían 356.000 personas este tipo de pensión. Hoy en este Bien Dateado estamos hablando de la pensión de sobreviviente y para esto hemos invitado a los especialistas quienes nos van a poner en contexto precisamente en este primer bloque. Por eso a esta hora quiero saludar al doctor Iván Jaramillo. Él es abogado, docente y hace parte del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y lo saludamos con las buenas tardes. Profesor Jaramillo, como siempre es usted muy amable por estar acompañándonos para desarrollar estos temas en contexto. Buenas tardes, estoy encantado de estar con ustedes. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Profesor, iniciamos preguntándole cuáles son las principales características que tiene la figura de la pensión de sobreviviente. Las principales características es que es una pensión vitalicia en la medida en que si es el cónyuge sobreviviente el que la va a recibir es mayor de 30 años o tiene un hijo por el causante, va a ser vitalicia, es decir, para toda la vida. Si el cónyuge que la recibe es menor de 30 años, solamente va a recibir la pensión por 20 años y debe construir su propia pensión para poder acceder en algún momento a su pensión de vejez o invalidez en función de la situación que se presente. La segunda característica es un derecho irrenunciable, es decir, que no pueden disponer del mismo los beneficiarios de ese derecho. Y lo tercero, que tiene que quedar muy claro para los televidentes, es que es un derecho imprescriptible como los derechos pensionales. Luego, no es posible que se niegue el reconocimiento del derecho por el paso del tiempo. Seguramente si alguien que nos está viendo dice, pero yo tengo la impresión de que puedo reclamar ese derecho, pero ha pasado mucho tiempo, lo puede reclamar, solo que solamente le van a reconocer las mesadas de los últimos 3 años. Pero el derecho como tal no prescribe, luego en cualquier momento puede ser reclamado. Iván, ¿hoy qué tipo de regulación aplica al respecto y se conoce algún tipo de modificación reciente en su normatividad que pueda ser relevante precisamente para aquellos beneficiarios receptores de esta prestación? Sí, en general todo el régimen de la pensión de sobrevivientes está adscrito al artículo 46 y siguientes de la Ley 100 del 93, modificado por la Ley 797 de 2003. Los requisitos básicos son los que ya se anunciaron en la nota precedente, a ver si es la muerte del afiliado, haber cotizado 1 año en los 3 años anteriores a la muerte del causante. Si es la muerte de un pensionado, pues el grupo de beneficiarios lo va a recibir en un 100%. Novedades recientes, hay un debate que ha crecido en importancia a propósito de la exigibilidad de los 5 años de convivencia por muerte de afiliado o pensionado. La tesis, no diría definitivo, pero la última que se está trabajando es exigir los 5 años de convivencia previos a la muerte, tanto al afiliado como al pensionado, lo que ha generado algunas diferenciaciones no queridas o no pensadas previamente para el acceso al derecho a la pensión de sobrevivientes por muerte, sobre todo el afiliado, a quien a los cónyuges beneficiarios y compañeros se les exigen 5 años de convivencia previo a la muerte. Iván, en la práctica, cuando se presenta un escenario de pensión de sobreviviente, ¿hay alguna variación en los montos que reciben o recibirán precisamente estos beneficiarios? Sí, efectivamente, si es por muerte del afiliado, en función del número de semanas cotizadas, la tasa de reemplazo, o sea, lo que se reconoce irá del 45 al 75% de la base sobre la cual se calcule. Si es por muerte del pensionado, el 100% que venía recibiendo como pensión se va a sustituir al grupo de beneficiarios, ya sea hijo, cónyuge, compañero, hijos, a falta de estos padres que dependían económicamente y a falta de estos hermanos inválidos o menores que dependían del causante. Finalmente, cuando se presenta algún tipo de discrepancia a la hora del otorgamiento de este tipo de pensión, ¿quién la dirime? ¿Ante quién se puede presentar una demanda al respecto? Sí, es frecuente que haya reclamaciones concurrentes que generen problemáticas de reconocimiento.
El encargado de definir el derecho a quién le corresponde es el juez laboral del circuito de la ciudad donde se genere la controversia de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Pues Iván Jaramillo de la Universidad del Rosario, como siempre acompañándonos en este contexto. Muchas gracias por haber desarrollado este tema para todos los colombianos. Muchas gracias por la gentil invitación, una feliz tarde para todos los televidentes. Hoy hablamos en este Bien Dateado sobre la pensión de sobrevivientes. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre el marco legal, en minutos estaremos desarrollándolas con especialistas. El 312-487-0413 es nuestra línea de WhatsApp que está disponible a partir de ese momento para que usted nos deje sus consultas, sus interrogantes. Si prefiere, también puede anotar la línea nacional, el 220-0707, donde en minutos la estaremos abriendo para que se comunique en tiempo real con nuestro espacio. Y es que quienes se suman como beneficiarios de la prestación de la pensión de sobreviviente son cobijados por un marco normativo que además deben cumplir en materia de reglamentación para que les sea otorgado precisamente esta compensación. Estas son las reglas básicas de este tipo de pensión. Actualmente tenemos dos regímenes en Colombia, el régimen de prima media y el régimen de solidaridad. Particularmente hablando, estos dos regímenes están reglamentados frente a la pensión de sobrevivientes por medio de la Ley 100 de 1993, así como la Ley 797 del 2003. En estas dos normas encontramos los artículos que regulan el acceso a esta prestación económica. Asimismo, es importante distinguir entre dos conceptos. Por un lado, cuando estamos ante la muerte de un afiliado al sistema, estaríamos hablando propiamente de la pensión de sobrevivientes, mientras que si la persona que falleció es un pensionado, estaríamos ante una sustitución pensional. De esta manera y a través de estas dos figuras, aquellas personas que recibían un ingreso a partir de la persona fallecida podrán seguir percibiéndolo para mantener sus ingresos económicos. Al hablar de beneficiarios, es importante distinguir entre aquellos beneficiarios que son vitalicios, es decir, que van a tener derecho a recibir la prestación económica durante toda su vida, y aquellos que son temporales. Dentro de estas dos categorías van a estar incluidos el cónyuge, el compañero permanente, los hijos del causante, y además, si estas personas no tienen acceso a la prestación y no cumplen con los requisitos, también van a poder acceder los hermanos y los padres del causante, siempre y cuando dependan económicamente de él. Así las cosas, vemos cómo la norma permite que el cónyuge y el compañero permanente, quienes tienen una relación civil con el causante, puedan acceder a la prestación. Y asimismo, es importante tener en cuenta que la jurisprudencia ha permitido también que aquellos hijos de crianza, es decir, personas que no tienen ningún tipo de parentesco con el causante, puedan recibir también la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia. A su vez, también encontramos como beneficiarios los hijos que tengan cualquier tipo de invalidez que dependan directamente del fallecido. Adicional, y a falta de estos anteriores, encontramos también los padres del fallecido, sin embargo, tienen que tener una correlación o una dependencia económica con el fallecido. También encontramos como beneficiario, a falta de los anteriores, los hermanos con un estado de invalidez que tengan una dependencia directamente del causante. Es importante distinguir entre los dos regímenes pensionales que consagra el sistema colombiano. Por un lado, en el régimen de prima media, es decir, Colpensiones, los aportes efectuados por la persona permanecerán en el fondo común, es decir, que irán destinados al pago de todas las demás pensiones. Por otro lado, si estamos en el régimen de ahorro individual, el saldo que se encontraba en la cuenta de ahorro del pensionado o del afiliado podrá entrar a la masa sucesoral e ir a sus herederos. Ya en la sucesión, formalmente hablando, si no hay causavientes o bien llamados herederos, formalmente el ahorro pasaría en cabeza del fondo. La pensión de sobrevivientes no será reconocida por el sistema pensional cuando el causante no cumpla con los requisitos para ello. Esto es, en el caso del afiliado, cuando no haya cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de la muerte, o cuando antes de la fecha de muerte haya recibido el pago de una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos. Frente a esta situación, recordemos que uno de los beneficiarios es el hijo menor de 18 años, por tanto, una vez cumplida la mayoría de edad, perdería formalmente todo derecho a esta pensión. Adicional a ello, para los hijos entre 18 y 25 años que actualmente estuviesen estudiando y que dependan económicamente del causante, si estos dejaren de estudiar, igualmente perderían formalmente su derecho a la pensión.
Es importante recordar cuáles son los casos en los que resulta procedente la reclamación de la pensión de una persona fallecida. Tanto el matrimonio como la unión marital de hecho aplican para recibir este beneficio. Además de figuras familiares como hijos y padres, también podrán acceder a ella dependiendo de ciertas causales. Aquí les contamos cuáles son los requisitos. La pensión de sobreviviente en el caso de un cónyuge o una persona o causante que tenga 2 o más compañeros permanentes o una cónyuge y un compañero permanente, básicamente la legislación actual lo que ha hecho es que a ambos compañeros o a ambas personas les otorgan el derecho a percibir esos ahorros o ese derecho que ya venía percibiendo el causante, llámese pues la persona fallecida. Entonces, se entregan o se otorgan de acuerdo a unas condiciones. Entonces, se puede otorgar si el cónyuge tenía 2 compañeras permanentes y si están en la relación simultáneamente, es decir, vivía con ambas. La pensión de sobrevivientes vitalicia se le otorga a la cónyuge o compañera permanente cuando tiene más de 30 años de edad o, siendo menor de 30 años, tiene un hijo con la persona fallecida. En ese caso, el requisito es acreditar que tuvo una vida marital con el causante hasta su muerte y que haya convivido con el fallecido al menos 5 años. Se otorga también cuando el causante fallecido tuvo una relación o tuvo una unión marital, un matrimonio, y no disolvió la unión conyugal. Y esta persona además tiene un compañero permanente, puede demostrar que lleva más de 5 años con anterioridad a la muerte del causante y por ende habrán las 2 tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes. Este caso es muy común y por eso es bien importante que en el momento en el que termina esta sociedad conyugal siempre se liquide. Con la liquidación ya se podrá terminar el vínculo y por ende no se considerará en este caso como parte de la pensión de sobrevivientes. Pero si existen hijos y cónyuges, esta porción se divide, es decir, se entregaría el 50% a las cónyuges para que lo repartan en los porcentajes que les correspondan y el otro 50% a sus hijos. Pero, ¿qué sucede con los hijos o herederos? Esta pensión no es vitalicia, es decir, llega hasta un punto, es decir, hasta cuando el heredero tenga el derecho, el hijo, hasta los 25 años, a más tardar si está estudiando y demás. O si el hijo tiene una condición especial, una discapacidad, entonces sí se configura vitalicia. Aquellas fuerzas militares en las cuales se da un régimen especial de pensión. También hay una pensión de sobrevivientes. En ese caso, como hay una regulación especial, hablamos de una pensión de sobrevivientes que será reconocida directamente por el Ministerio de Defensa Nacional, que será el responsable de revisar y realmente ver que se cumplen con los requisitos tanto para el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. Esa pensión de sobrevivientes que es otorgado a los beneficiarios de un oficial, suboficial o soldado profesional de las fuerzas militares se puede otorgar cuando, por ejemplo, ha muerto en combate. Esta prestación es liquidada en la misma forma de asignación de retiro de acuerdo con el grado y el tiempo de servicio del causante. Hoy en Bien Dateado nos concentramos en la pensión de sobreviviente.
todas aquellas normas y causales que se tejen para que los beneficiarios de esta prestación puedan gozar de ella y puedan ayudarles a solventar naturalmente sus gastos domésticos. Llegó el tiempo de dialogar, de participar con ustedes, obviamente también a través de todos nuestros canales digitales que están dispuestos y nuestras líneas de comunicación. Se los recuerdo rápidamente. Por un lado, usted va a encontrar nuestra línea de WhatsApp donde desde ya nos puede dejar sus consultas, preguntas frente a nuestro tema del día. Es el 312-487-0413. Aquí los escuchamos. Además, los leemos en nuestra cuenta de Facebook Live, donde nos deja sus comentarios en @institucionaltv o canal institucional. Así aparecemos en esta plataforma. También puede coger el teléfono fijo en casa y marcarnos en vivo al 220-0707. Recuerde que si está aquí en la capital colombiana o está fuera de ella en otra región, no olvide digitar el indicativo 601. Para este espacio saluda al doctor Jimmy Jiménez. Él es abogado especialista de la firma Integrity Legal y le agradecemos como siempre por estar aquí para resolver los interrogantes de todos los colombianos en tiempo real. Abogado, muchas gracias por aceptar esta invitación. Carlos Andrés, un abrazo muy fuerte para ti. Muchas gracias una vez más por el honor y el privilegio de poder venir aquí a acompañar a nuestros amigos de Bien Dateado. Y hoy vamos a hablar de las pensiones, por supuesto. Sin duda alguna, abogado. Inmediatamente nos vamos para nuestros canales de comunicación en el 312-487-0413. Tenemos una primera participación de nuestros televidentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Zuleta Escobar. Mi esposo falleció en la pandemia. Yo estuve casada con él por la iglesia, conviví 17 años y pues me había separado de él hacía 1 año y medio. Solamente fue una separación de cuerpo, pues legalmente no nos divorciamos. De esta relación tengo 2 hijos, uno de 8 y otro de 14 años. En Porvenir me dieron la pensión de sobrevivencia por mis 2 hijos hasta que ellos cumplan los 18 años, pero a mí me negaron mi derecho de pensión, que porque yo estaba ya separada de él y pues no, pues muchas personas me han dicho que eso no es así porque yo legalmente sigo siendo la esposa, yo no me divorcié de él, no hubo sentencia de divorcio. Mi pregunta es, yo todavía tengo derecho a reclamar mi derecho a pensión, ¿qué puedo hacer? Muchas gracias. Muchas gracias, Janet, a ti por estar con nosotros en este Bien Dateado. Inmediatamente a nuestro especialista le trasladamos la inquietud. ¿Ella puede reclamar esa pensión en su caso puntual, doctor? Por supuesto, Carlos, vamos a responderle a Janet y lo que hay para decirle a Janet es lo siguiente, varias cosas. Lo primero, Janet, hay una evidente injusticia, se ha cometido una grave injusticia en la situación que tú nos estás comentando, puntualmente porque desde lo jurídico, desde la interpretación de la norma, tú tendrías derecho a recibir la pensión y la compartirías con tus hijos, que tus hijos sí eran dependientes, se podía probar que eran dependientes de él. Básicamente tenían la obligación alimentaria porque ellos eran menores de edad. Pero evidentemente Janet sí, lo que tenía que haber hecho en su momento el fondo de pensiones era asignarte el derecho a la pensión a ti y por supuesto compartirla con tus hijos. La gran diferencia y la razón por la que sí se debes iniciar reclamación de carácter legal, te invitamos a consultar evidentemente y hacerte acompañar de un buen especialista en el tema pensional, pero la razón es que hay una gran diferencia entre lo que tú vas a lograr tú como esposa, porque sigues siendo casada, y lo que van a lograr o a tener tus hijos. Resulta que tus hijos, como tú misma ya lo dijiste, ellos van a tener su derecho de pensión hasta los 18 años, o si ellos continúan estudiando tendrían su derecho de pensión hasta los 25 años. Pero la gran diferencia es que si la pensión se te asignara a ti en un porcentaje, cuando a ellos se les termine su pensión, si tú no has cumplido los requisitos, tú seguirías con la pensión. Eso implica que cuando la mujer es mayor de 30 años o es menor de 30 años, pero tiene un hijo o hijos con esa persona que falleció, pues puede reclamar su derecho a la pensión como esposa. Eso es muy importante en este caso como esposa, y siempre y cuando tu matrimonio haya tenido una duración de más de 5 años. Tú nos dijiste que tu matrimonio tuvo duración de 15 años, por lo tanto, de 17 años. Por lo tanto, evidentemente sí tendrías el derecho. El escenario en tu caso sería que tú tendrías derecho a una pensión vitalicia. Así que es importante iniciar las reclamaciones de carácter legal porque efectivamente en tu caso se ha cometido una enorme injusticia por parte del fondo de pensiones.
2:30 de la tarde, avanzamos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Hoy hablando precisamente sobre este tema, pensión de sobrevivientes. Usted se puede comunicar con nuestro espacio si tiene interrogantes a través de nuestra línea de WhatsApp, donde continuamos escuchándolos. Es para preguntar si una medio hermana puede heredar la pensión de un medio hermano que depende económicamente de él y vive con él y lo cuida hace 6 años. Perfecto, pues muchas gracias. Doctor, en el escenario puntual de nuestra televidente, ¿tendría derecho? Bueno, lo que hay que revisar en este tipo de casos es las respuestas a los asuntos legales y más aún en temas de asuntos pensionales, no existen respuestas estándar. Yo como abogado no puedo dar una respuesta estándar para este tipo de casos porque va a depender de varias circunstancias. Entonces, ¿tienen los hermanos derecho a una pensión de sobreviviente o a la sustitución pensional? La respuesta es sí tienen derecho. Ahora, para el caso concreto, no le puedo responder a la señora si en su caso con total seguridad usted va a poder recibir ese derecho a la pensión de su hermano por lo siguiente. Resulta que cuando estamos en una situación de revisar quiénes son las personas que tienen derecho, pues tenemos que revisar muchas cosas. Lo primero, hay que revisar si esa persona está casado o tiene un compañero o compañera permanente, es lo primero que hay que revisar. Si no, entonces vamos a lo siguiente, hay que revisar si esa persona tiene hijos menores de edad o hijos mayores con alguna discapacidad que impliquen que tienen dependencia con él. Pero también entonces, si no tengo allí, pues entro a revisar si sobreviven los padres, papá o mamá de esa persona están vivos, y si no, entonces allí sí paso al escenario de los hermanos. Así que ahora hay que tener en cuenta que se requiere siempre que haya dependencia de carácter económico. Eso quiere decir que no es simplemente porque yo soy hermano o hermana o porque yo soy hijo o hija y entonces instantáneamente tengo el derecho o porque soy esposo o esposa. Hay que revisar siempre la dependencia de carácter económico. La respuesta a nuestra usuaria, a la persona que nos acaba de preguntar, pues definitivamente sería: usted puede revisar esta posibilidad dependiendo de las otras personas que ya hemos mencionado. Pero siempre la invitados a consultar con abogados especialistas en este tipo de temas, por supuesto. Avanzamos en este Bien Dateado, además, escuchando su participación en nuestra línea nacional, el 220-0707. Ahí saludamos a John Jairo, quien está a esta hora desde Facatativá, Sabana de Occidente. John Jairo, bienvenido, qué gusto. Muy buenas tardes para usted y todos los televidentes. Feliz tarde también para usted, John Jairo, lo escuchamos. Lo que pasa es que yo quiero averiguar sobre algo que me habían dicho. Pues la verdad, yo ya voy para 17 meses que tuve un accidente, me atropelló una moto y a mí me dijeron que uno que pase los 6 meses de incapacidad, uno ya tiene derecho a la pensión, entonces quería verificar eso. Perfecto, John Jairo, pues abrimos aquí el paréntesis justamente con esta pregunta que nos deja nuestro televidente John Jairo. ¿Existe algún tipo de pensión sobre este caso que nos plantea nuestro televidente sobre invalidez? Quizás nos vamos sobre otra línea, abogado, pero podemos colaborarle a nuestro televidente con una respuesta oportuna. Yo tengo que reiterar, apreciado Carlos Andrés, y para nuestro televidente, tengo que reiterar para John Jairo, siempre se sugiere la consulta legal con abogado especialista. Siempre es una muy buena recomendación y siempre ese es el primer paso que se sugiere ante este tipo de situaciones. Pero para darle una respuesta a nuestro usuario, es un tema aparte, no estamos hablando allí de pensión de sobreviviente ni de sustitución pensional, sino que estaríamos hablando de una pensión por la situación de discapacidad que podría implicarle para esta persona. Aquí hay una gran discusión, hay un gran debate sobre el tema de las incapacidades médicas que superan los 180 días.
No hay respuesta estándar para decirle a nuestro usuario que instantáneamente tiene el derecho a la pensión. Eso habría que revisarlo. Por ejemplo, en el caso de él hay que revisar si ya se hizo la valoración de la pérdida de capacidad. La pérdida de capacidad es lo que va a terminar finalmente determinando si esa persona tiene el derecho a la pensión o no tiene el derecho a la pensión. Yo lo que sugeriría para ese caso concreto, efectivamente hay un gran debate sobre el tema de lo que ocurre cuando la incapacidad médica de un ciudadano colombiano supera los 180 días, y la invitación definitivamente sería para que consulte con un especialista en su caso concreto. Por supuesto, están naciendo derechos para usted, hay que revisar el tema, si usted ya adelantó temas de pérdida de capacidad laboral, pero invitación a consultar con especialista definitivamente. Pensión de sobreviviente, nuestro tema del día hoy en este lunes de Bien Dateado. Continuamos escuchando su participación. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. Muy buenas. Mi hijo tiene síndrome de Down y yo no he completado las semanas. En caso de que me llegue a pasar algo, ¿mi hijo quedaría amparado? Perfecto, muchas gracias. Importante pregunta. En el caso puntual de nuestro televidente, ¿el hijo con síndrome de Down quedaría amparado, doctor? Claro que sí, aquí hay que responder, hay que aclarar varios conceptos que son bien importantes. El primer concepto: existe al momento de la muerte, el fondo de pensiones y los beneficiarios deben revisar varias cosas. Lo primero, deben revisar si estamos, y el abogado especialista debe revisar si estamos frente a una situación de un afiliado cotizante. Podría ser una persona que está afiliado al sistema y está pagando haciendo sus aportes a pensión. Podríamos estar también frente a la situación de un afiliado no cotizante, o sea, está afiliado al sistema pero no está cotizando. Allí tendríamos que entrar a revisar hace cuánto no está cotizando. Pero también podríamos estar frente a la situación de un pensionado. Entonces son escenarios distintos y hay que revisar cada escenario. El caso que nos comenta nuestro usuario, fundamentalmente él nos está diciendo que en esta situación que nos comenta, él tiene preocupación qué pasaría si él no ha completado las semanas y falleciera. Pues la respuesta a su pregunta, que es una pregunta muy interesante y muy importante, la respuesta es que en el escenario de la muerte no se entra a revisar el cumplimiento de la totalidad de las semanas. Es decir, si usted faltara, lo que tiene que hacer, la reclamación que tendrá que hacer, no si usted... Oh, por Dios, escúchenme. Tranquilo. Hola, ¿me escuchan? No ahí sé si estamos. me están escuchando. Pero... Sí, señora, ahí recuperamos comunicación, abogado. Claro que sí, adelante. Vale, mil disculpas. Entra una llamada al teléfono y bloquea. Entonces estaba explicando, en el escenario de la muerte, no se revisa el número de semanas que tenga la persona cotizada para completar las 1.300, por ejemplo, o las 1.150 si estamos hablando del fondo de garantía mínima del fondo privado, sino que se revisa que esa persona en los últimos 3 años haya tenido por lo menos 50 semanas, que tenga en los últimos 3 años 50 semanas cotizadas. Si en su caso usted tiene en los últimos 3 años 50 semanas cotizadas, pues se le va a garantizar el derecho de pensión sería en ese caso un asunto de pensión de sobreviviente para la persona que corresponda. Es el abogado Jimmy Jiménez acompañándonos hoy en este Bien Dateado hablando sobre pensión de sobreviviente. Nos vamos para nuestra línea nacional donde saludamos a esta hora en vivo a Damaris desde el Valle del Cauca en Jamundí. Damaris, bienvenida a Bien Dateado, adelante con tu pregunta. Sí, muy buenas tardes. Mira, lo que pasa es que yo tengo un proceso de hace 6 años. Mi esposo falleció, ya metí los papeles, que ya el juez me dio el beneficio de que soy la beneficiaria. Él tuvo una niña por fuera, a esa niña ya le están pagando, pero el caso mío está que lo tiene tribunales y hasta esta fecha, ya va para 7 años, no me han dado respuesta. Ya yo tengo 60 años, estoy enferma y necesito ese dinero, pero nada que me soluciona nada. Perfecto, pues muchas gracias, Damaris, por estar conectada con Bien Dateado. Abogado, ¿qué puede estar pasando frente al caso que nos plantea nuestra televidente? Infortunadamente, este tipo de situaciones se presentan a veces de manera un poco habitual porque los fondos, a pesar de que ya tienen, por ejemplo, sentencia, es lo que entendemos que nos está diciendo Damaris, en este caso ya nos dice, yo ya tengo una sentencia donde se me reconoció la pensión,
pero aquí, una vez más, es difícil responderle en el caso concreto, porque ella hace la mención de tribunal. Y si ella nos menciona o nos habla del tema de tribunal, eso querría decir que es muy posible que este asunto ya fue al superior. Y yo no podría entonces dar una respuesta sin conocer qué fue lo que pasó y cuál es la razón por la que fue al superior. Pero sí hay varias cosas que le podemos comentar a Damaris. Lo primero, la misma sugerencia, consultar el caso específico con especialista. Lo segundo, Damaris, en algunos escenarios, cuando se está haciendo debido a las actuaciones, y esto es para Damaris y para todos nuestros televidentes, en algunos escenarios, cuando se está generando una afectación, se llama al derecho fundamental del mínimo vital. Todos los ciudadanos colombianos tenemos un derecho constitucional, un derecho de rango constitucional y un derecho fundamental que se llama el derecho al mínimo vital. El mínimo vital es que el Estado y las entidades y las instituciones del Estado o instituciones privadas no pueden generar acciones que vulneren, que lastimen ese derecho al mínimo vital. Resulta que si Damaris o usted, querido ciudadano y usuario que nos está viendo, si usted puede demostrarle al juez de tutela que esa acción del fondo está vulnerando su derecho al mínimo vital, pues depende del caso, porque no sé por qué el caso de Damaris está en tribunal, habría que revisarlo, pero en la mayoría de los casos yo puedo hacer una reclamación legal amparándome en mi derecho fundamental al mínimo vital y demostrándole al juez de tutela que ese fondo de pensiones, por su negligencia, por su inoperancia, por sus acciones o por la demora que está siendo injustificada, pues está vulnerando mi derecho al mínimo vital. El derecho al mínimo vital es el derecho que tienen los hombres, mujeres con situaciones de discapacidad, con situaciones malas económicas, con situaciones de una enfermedad grave de cualquier tipo, sobre todo adultos mayores, pero también los niños, niñas y adolescentes. A los niños, niñas y adolescentes se les paga cuota alimentaria porque esa es la forma de garantizarles su mínimo vital. Así que esa es la sugerencia que tendríamos para Damaris. En esta tarde de lunes de Bien Dateado hablamos sobre la pensión de sobreviviente. ¿Tiene preguntas, tiene dudas, interrogantes y consultas sobre nuestro tema? También nos las puede dejar en nuestra línea de WhatsApp donde continuamos escuchándolos. Muy buena tarde. Tengo una pregunta para el especialista. Resulta que tengo Carlos, un familiar... perdóname, no estoy escuchando al oyente. Okay, no perfecto. Estoy escuchando al oyente. Tranquilo, abogado, ya Gracias. Inmediatamente ahí le ponemos Muy la buena amplificación tarde. para que Tengo una pueda pregunta escucharla. para el especialista. Resulta que tengo un familiar que cuida a un anciano y él es su tío, ¿no? Y resulta que él no tiene hijos, no tiene mamá. Ella tendría derecho a la pensión de supervivencia. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias por estar en sintonía de este Bien Dateado. Yo creo que ahí le alcanzó a escuchar, doctor, ¿verdad? Sí, así es. Adelante, abogado. Así es, estimado Carlos, ya escuché la pregunta de la usuaria. Respondo lo siguiente. La pensión de sobrevivientes solamente se otorga a las personas que están establecidas en la ley. Nuestra usuaria nos dice que esa persona cuida a un familiar. Sería muy difícil responderle si ese familiar, no sabemos qué familiar es, no podemos responder si nace o no nace el derecho. Una vez más, ¿quiénes tienen derecho a la pensión de sobreviviente o a la sustitución pensional, que es una figura distinta? Número 1, el esposo, la esposa, el compañero o compañera permanente. Número 2, tienen derecho a la sustitución pensional o a la pensión de sobreviviente los hijos menores de edad o mayores de edad, menores de 25 años, o los hijos en situación de discapacidad, es decir, que tengan dependencia económica y que se pueda probar la dependencia frente a esa persona que acaba de fallecer. Número 4, cuando no tengo a esas personas, no tengo pareja, no tengo hijos, reviso entonces si hay padres. Si sobreviven a esa persona sus padres, ellos y tienen dependencia económica de esa persona, tendrían el derecho a la pensión. Y número 5, tendrían derecho a la pensión de sobreviviente o a la sustitución pensional los
hermanos, ¿ok? Así que tendríamos que entrar a revisar en este caso concreto qué tipo de parentesco, qué parentesco es el que tiene el familiar que nos estaba comentando la usuaria, porque sin saber exactamente el parentesco no podríamos decir si tiene o no tiene derecho a la pensión. Si la persona está en alguna de estas 5 tipos de personas que son beneficiarios, sí tendría el derecho. Avanzamos en este Bien Dateado en directo, hoy hablando sobre pensión de sobreviviente. Nos vamos para nuestra línea nacional, donde saludamos a esta hora a Luz Marina, quien se comunica con nosotros aquí, en la capital colombiana, en Bogotá. Luz Marina, bienvenida a Bien Dateado. Cuéntenos cuál es su interrogante. Buenas tardes. Mi interrogante es que mi esposo tiene ya una discapacidad de los brazos, ha tenido túnel del carpo, ya tiene rotura en el codo de unos tendones y pues ya está con molestia en los hombros, o sea, son las partes superiores de las manos. Y ha tenido, él pues sigue trabajando en la parte de donde es soldadura. Me gustaría saber hasta qué punto ya lo pasaron por ARL y le hicieron una evaluación, supuestamente no alcanzó al valor, donde tenía que terminar, al 50%, no alcanzó al 50%, entonces sí, le dieron una indemnización, pero quisiera saber, porque ella tiene 59 años, ya lleva más de 1.800 semanas cotizadas, porque empezó muy joven. Ahorita le faltarían pues casi 3 años, entonces quería saber hasta qué punto le pueden dar una pensión por invalidez. Perfecto, Luz, gracias por comunicarte con nosotros a esta hora en Bien Dateado. Bueno, se aísla un poco, abogado, de la pensión de supervivencia, pero ya la hemos escuchado. Sería interesante brindarle una orientación en su caso puntual. Claro que sí, por supuesto, Carlos Andrés. Lo que tenemos que contarle a Luz es, aquí no estaríamos hablando nada del tema de pensión de sobreviviente, el tema de sustitución pensional. Aquí estaríamos hablando del tema de la pensión por invalidez. Y fundamentalmente la pensión por invalidez yo la puedo lograr cuando se genera una situación de una enfermedad profesional o una enfermedad de origen común y esa enfermedad genera una discapacidad o una pérdida de capacidad laboral que sea superior al 50%. Lo que entiendo es que Luz nos comenta que la pérdida de capacidad laboral de su esposo al parecer no fue superior al 50% en el dictamen que se hizo, en la valoración justamente que se hizo de pérdida de capacidad laboral. Invitación nuevamente, consultar con abogado especialista. En nuestro bufete de abogados Integrity Legal hemos atendido este tipo de casos y es usual que en muchas ocasiones la junta médica haga una valoración a veces equivocada y que se puede atacar, no en todos los casos, pero yo puedo ir a la Junta Médica Nacional pidiendo que se vuelva a hacer una valoración, por ejemplo, cuando la persona tuvo una valoración equivocada o cuando la valoración generó una pérdida de capacidad laboral, por ejemplo, del 47%, está muy cerca de superar el 50%, entonces en ese tipo de escenarios se sugiere acudir al superior para hacer la valoración. Allí hay otro asunto y es que es difícil responderle un poco a Luz porque hay que saber si Luz, hace cuánto se hizo esa valoración y según lo que Luz nos dijo, a su pareja, a su esposo, ya le hicieron pago de indemnización y eso implicaría que podría haberse perdido el derecho a esa apelación, a esa posibilidad de que el superior revise la pérdida de capacidad laboral. Pero la invitación definitivamente sí. Existe la posibilidad de que la pérdida de capacidad laboral de tu esposo sea superior y en ese caso él no tendría que esperar hasta los 62 años cuando cumpla. Ella nos comenta, también por eso no se puede decir respuestas estándar porque no sabemos si en el caso de ella está en fondo privado o en fondo público. Entendería yo que está en fondo público porque ella nos comenta que su esposo lleva más de 1.800 semanas y como lleva más de 1.800 semanas ya tendría el requisito del tiempo, sí. Le faltaría el requisito de la edad, pero tendríamos que revisar en detalle el caso para establecer si tiene el derecho por la situación de pérdida de capacidad laboral. Perfecto, abogado. Inmediatamente continuamos escuchando a nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Restrepo.
desde acá de Medellín, para preguntar en el programa de hoy de la pensión de sobrevivientes si es posible definir en vida los beneficiarios de dicha pensión. En el caso que sea positivo, ¿cómo sería el procedimiento? Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta Perfecto, luego. Ricardo, pues muchas gracias. Abogado, ¿existe para la pensión de sobrevivencia este tipo de posibilidades? Bueno, aquí hay que aclarar varias cosas. En principio, la respuesta claramente es no. Yo no tengo derecho a definir mis beneficiarios. O sea, el derecho a la pensión es un derecho que está establecido en la ley y por lo tanto yo tendría un límite para definir, no estaría limitado y no podría definir quiénes yo quiero que sean mis beneficiarios. La respuesta entonces en principio sería no. Pero hay un escenario y hay un caso muy concreto, muy específico, en donde usted como usuario del sistema de pensiones colombiano sí podría revisar el tema no de la pensión, sino de los aportes que usted realizó a un fondo en el escenario únicamente de los fondos privados. ¿De qué estamos hablando entonces? En el momento de la muerte, la persona no tiene el derecho a la pensión, no tiene el derecho a una sustitución pensional y entonces estaríamos frente a una situación de revisar y si estaba en fondo privado, la devolución de los dineros que aportó, ¿cierto? Yo puedo optar en algún momento por la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos y cuando estoy en fondo privado, en el momento de mi muerte, le resulta que allí ya no hay un derecho de pensión, pero sí hay un derecho en fondo privado a que se le devuelva a mis herederos, se le devuelva mis aportes. Y como se le está devolviendo a mis herederos mis aportes, entonces en ese escenario, si yo hice un testamento, pues resulta que yo allí sí, en el testamento sí podría definir a quienes se les debe o a quienes yo considero que se les asigna, respetando evidentemente la ley. Los testamentos no me dan a mí total libertad, yo tengo que asesorarme de un buen abogado especialista en derecho de familia antes de hacer un testamento y en lo que yo voy a establecer allí no tengo libertad total, pero si yo hice un testamento donde yo, por ejemplo, hice una asignación en porcentajes a ciertas personas o a ciertos herederos, pues en ese caso su devolución de los aportes sí podría ser sujeto de su voluntad, pero únicamente en ese caso. La pensión no puedo yo decidir a quién se le debe asignar o no. Mucho cuidado. Claro que sí, muy atentos con ese tema principalmente. Pues agradeciéndole a todos los colombianos por su participación, a usted, abogado Jimmy Jiménez, por acompañarnos a resolver todos los interrogantes de este bloque de preguntas y respuestas. Vamos concluyendo esta parte. Muchas gracias, feliz tarde. Carlos Andrés, gracias una vez más por la invitación, siempre muy honrado y es un gran privilegio estar aquí. Yo soy Jimmy Jiménez, tu abogado, y estoy aquí siempre para servir. Un abrazo fuerte. Hoy en este Bien Dateado hablamos justamente sobre la pensión de sobreviviente. Mucha más información de servicio en segundos. Bien, y varios a esta hora se preguntarán cómo se realiza el trámite de pensión de sobreviviente. ¿Hay alguna diferencia dependiendo del fondo de pensiones? Expertos en el tema se lo cuentan aquí en nuestra nota de servicio. Conozca el paso a paso. Realmente el trámite es sencillo. Se trata de acreditar o demostrar el cumplimiento de los requisitos. Los requisitos entonces serán: el primero, que el afiliado fallecido haya cotizado por lo menos 50 semanas de aportes en los últimos 3 años del fallecimiento. ¿Listo? Como primer requisito. Como segundo requisito, sus beneficiarios tendrán que demostrar el cumplimiento de unos requisitos particulares que voy a entrar a explicarles. La cónyuge o cónyuge del afiliado fallecido tendrá que demostrar tal condición con un certificado de matrimonio de la notaría donde realizaron su matrimonio o de la entidad religiosa con la cual lo realizaron. Siguiente trámite, el de compañero o compañera permanente, y este es acreditado
siempre y cuando demostrar con una declaración extrajuicio juramentada ante notario público de que existió convivencia por lo menos en los últimos 5 años antes del fallecimiento del afiliado, ¿no?, que muere. El siguiente beneficiario son los hijos, y pues para demostrar este requisito de parentesco pues basta con el registro civil de nacimiento del hijo del afiliado fallecido. Tendrá una condición adicional, y es que este hijo podrá obtener esta pensión de sobrevivencia hasta los 18 años o posterior a ellos hasta los 25 si demuestra estar estudiando y dependía económicamente del afiliado fallecido. Y otra condición, que podrá obtener la pensión de sobrevivencia superior a los 25 años si demuestra o acredita una invalidez estructurada antes del fallecimiento del afiliado fallecido superior al 50%, ¿no?, de su capacidad laboral. Por último, una condición especial, y es que la compañera permanente del afiliado fallecido recibirá una pensión vitalicia siempre y cuando ella, al momento del fallecimiento de su compañero, tenga más de 30 años. Es necesario tener entonces claro cuáles son los documentos que nosotros debemos aportar en caso de querer llegar a disfrutar de una pensión de sobrevivientes. En primer lugar, hablando de los cónyuges y los compañeros permanentes, deberá acreditarse el documento de identidad, ¿cierto?, el registro de ese matrimonio, el registro civil de matrimonio, el acta eclesial. Y en caso de que estos dos no existan, entonces una declaración de la permanencia y de la convivencia que hubo entre los compañeros permanentes. Si nosotros hablamos de hijos o padres, es necesario tener en cuenta el documento idóneo, es el registro civil de nacimiento que logre demostrar el parentesco que hay entre el pensionado o el afiliado y los que van a demostrar esa pensión de sobrevivientes y van a disfrutar de la misma. Además de eso, en caso de que exista algún tipo de dependencia económica, tendrá que hacer la declaración de esta dependencia, o bien también tendrá que allegar el documento en el que demuestre la condición de la pérdida de la capacidad, de la disminución física o mental, o de esa situación que lo pone en invalidez y en dependencia económica. Cuando nosotros hablamos de los hermanos, hablamos también de ese mismo registro civil de nacimiento que junto a nuestros padres logra demostrar el parentesco, la dependencia económica o de pronto la incapacidad para poder seguir trabajando en caso de que exista algún tipo de invalidez. Entonces, estos documentos se pueden presentar en cualquier momento una vez fallecido el afiliado del pensionado. Es importante señalar que la pensión de sobrevivientes no tiene una fecha de prescripción, pero es muy necesario adelantar los trámites tan pronto como se produce la muerte de ese afiliado o pensionado, porque como existen varias personas que pueden ir tras esta pensión de sobrevivientes, luego el trámite, en caso de que ya se haya adelantado por uno de los otros que también tiene derecho, podría ser un poco más demorado. Y para iniciar esta semana les presentamos a ustedes algunas ofertas de educación y empleo que pueden encontrar en las diferentes regiones, municipios y ciudades de nuestro país. Estos son nuestros clasificados, porque recuerde que en este Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Valledupar, Cesar, está dirigida a un graficador. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un graficador y se encargará de consultar con los clientes para establecer la naturaleza y contenido de diseños e ilustraciones para reproducción. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por obra y tendrá un salario de 1 millón de pesos a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 31 58 436. El Instituto Pedagógico de Massachusetts está ofreciendo cursos gratuitos a todos los colombianos interesados en cómo convertirse en un emprendedor, ecuaciones diferenciales, introducción a las matemáticas, ciencia del calentamiento global. Para más información puedes dirigirte a la página web www.edx.org/es/cursos.
Esta oferta laboral solicitada en Tambio, Cundinamarca, te puede interesar. Está dirigida a un contador. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un contador y se encargará de elaborar y estructurar información financiera según la normativa vigente y políticas institucionales. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de 900.000 pesos a 1 millón de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 31 56 467. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Es septiembre, mes del amor y la amistad, un mes para rememorar los lazos y la unión. Pero hagamos un alto. No siempre todas las historias de amor son color de rosa. Cuando menos pensamos llega la ruptura y no sabemos qué hacer. Te invitamos a que veas Bien Dateado para hablar sobre cómo superar las decepciones amorosas, cómo advertir y afrontar el duelo que dejan las rupturas de pareja, cómo reacciona nuestro cuerpo físicamente ante estas separaciones. Conéctate con nosotros, aquí aliviamos tu tusa. Nos vemos el jueves en Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Terminamos por hoy, pero siempre infórmese al detalle acerca de este tipo de trámites pensionales. Esta prestación le permite prolongar sus gastos corrientes siempre y cuando cumpla a cabalidad los requisitos. A ustedes los invitamos a que nos escriba al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus dudas, preguntas, inquietudes y comentarios y además temas que le gustaría ver en este espacio. Nos vemos el jueves con la mejor información de servicio para usted en esto que se llama Bien Dateado. ¡Feliz tarde!